O sarcoma, día a día. Patrocinado pola Deputación da Coruña, Área de Servizos Sociais. Soy Carolina Castiñeiras Brandón, soy de Alaracha, cerca de A Coruña. Soy tesorera y fundadora de Asarga y también soy paciente de un sarcoma, en este caso de GIST, desde hace 14 años. Mi nombre es Sierra Mantiñambúa, soy paciente de condrosarcoma extraesquelético mixoide. Me diagnosticaron con 31 años y a día de hoy tengo 37. Mi nombre es Raquel Rubio, vengo de Barcelona. Soy madre de Juan Antonio López Rubio, falleció en el año 2021 a causa de un osteosarcoma en el fémur, mal diagnosticado. Nos dieron 8 meses para toda una vida. Soy Raquel Albert, soy de Valencia, tengo 44 años y fui diagnosticada hace 16 años de liposarcoma mixoide. En ese momento estaba embarazada de mi hijo José. Yo soy Susana, soy la madre de Izarbe Gil, tuvo un sarcoma de Ewing, fue diagnosticada con 16 años y bueno, a los 20, casi 21 años ella falleció. Pues mi nombre es Gloria Cerezo, vengo de Málaga y estoy aquí por mi hermana Carolina y murió por un sarcoma, uno de los sarcomas más raros que existen, que le fue diagnosticado a los 23 y a los 25 murió. Soy Carmen María Marín. Tengo 37 años, soy de Sevilla y mi diagnóstico es liposarcoma mixoide. Hola, soy María José Díaz Hernández, tengo 37 años y soy de Málaga. Soy paciente diagnosticada de sarcoma alveolar de partes blandas. Me llamo Patricia Valero Casanova, vengo de Granada, soy de Granada. Mi hermano con 16 años le diagnosticaron un sarcoma alveolar de partes blandas. Uno de los más raros que hay. La Yara de antes era una Yara, bueno, me encantaba la aventura, me encantaba viajar. Soy una apasionada del periodismo, de la comunicación, de todo lo que sea la divulgación. Y digamos que el único periodo que dejé de escribir fue durante la enfermedad, ¿no? Con lo cual, bueno, la Yara de antes era una Yara apasionada, una Yara muy enfocada en su carrera, que quería ser la mejor, que seguía a Pérez Revertes, seguía a los grandes profesionales del periodismo de guerra y quería ser uno de ellos, la verdad. Y estaba muy contenta porque justo cuando me diagnosticaron, después de estar como 6 o 7 años bueno, pues en África, Oriente Medio de freelance, que eran unas condiciones duras, había conseguido un contrato en Oxford Press, que es una empresa internacional británica, y por primera vez sentía lo que era un periodista bien pagado, ¿no? Yo era una persona, de verdad, muy activa, que siempre estaba haciendo un montón de cosas, ¿no? Que no paraba, como decía mi madre, siempre a ti para tenerte en casa te hay que atar con una cuerda a la mesa. La verdad es que para mí fue bastante traumático cuando tuve que dejar de trabajar. Yo era autónoma, era peluquera, había montado... Cuando tuve la primera operación llevaba 3 años con la peluquería y cuando tuve que dejar de trabajar llevaba 5 años y bueno, había puesto toda mi ilusión, ¿no? en un trabajo que yo pensaba que iba a ser para toda la vida y que te digan con 33 años que no vas a volver a trabajar nunca, la verdad fue un palo. Yo estaba casada, yo me casé joven, a los 24 años tuve a mi hijo. Su padre se fue, me quedé con la custodia de mis hijos y bueno, pues al segundo año, al tercero, pues fue cuando le salió el diagnóstico a mi hijo y se me hizo pues más duro porque sentí que en mi casa pues de 4 nos quedamos 3, de 3 nos hemos quedado 2. Yo era una chica normal, había terminado mi carrera, me había casado, era feliz. En una revisión que me hice duchándome, pues me encontré un bulto sospechoso en la pierna. En ese momento estaba embarazada de 2 meses más o menos. Y bueno, tenía una vida feliz y se truncó rápidamente. Izarbe era una niña, siempre había sido muy vital, siempre estaba con una sonrisa en la boca, era una niña muy feliz desde siempre, siempre le gustaba mucho el campo, le gustaba mucho viajar. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, ella estaba haciendo entonces Kung Fu, o
sea, le encantaba todos los deportes y le encantaba también escribir. De hecho, antes de la enfermedad, ella también había escrito un libro. Cuando se le diagnosticó la enfermedad, ella tenía 16 años, o sea, un día te dicen tienes un sarcoma de Ewing, y su vida pasa a ser hospitales, tratamientos y, bueno, y enfermedad, dolor y cosas que una persona de su edad no tendría por qué pasarlo. Éramos una familia muy unida, que nos reuníamos pues una vez por semana mínimo en casa de mis padres para comer. Allí vivía ella con mis padres. Y mi hermana pues era una chica que no tenía muy claro su futuro, que sí que decía que quería ser profesora de educación infantil, estaba estudiando. Salía con sus amigos, practicaba deporte, estudiaba, y yo creo que una vida de lo más normal de una chica de 23 años. Ahora me doy cuenta que más feliz de lo que pensábamos entonces. Mi vida antes del diagnóstico era estupenda, era maravillosa. Una persona normal, trabajadora, simpática, amable. Me encantaba ayudar a los demás, era de charachera, me encantaba el baile, lo tenía como afición, como hobby. Cuando crees que lo tienes todo, pues llega un diagnóstico como este y te parte. Antes de que llegara el sarcoma a casa, como quien dice, pues era una vida normal, o sea, una chica normal, risueña, generosa. Me gustaba viajar, os es cierto que ahora viajo, pero viajo un poquito porque me cuesta, con ganas de vivir, con ganas de luchar, con ganas de sentir, de ayudar a los demás, porque es cierto que ayudaba a muchísima gente siempre antes, siempre, eso es como, no sé, que me gusta ayudar a la gente, me gusta que la gente que esté cerca de mí esté bien. Pues la vida de Fernando antes del diagnóstico era, bueno, una vida normal de un niño de 16 años. Es verdad que tuvo un periodo un poco de rebeldía, ¿no? De la adolescencia, pero era un niño súper bueno, con una bondad y una nobleza increíble. Y bueno, en ese periodo de la adolescencia es verdad que él estaba un poco perdido en cuanto a estudios. Cuando él se enteró del diagnóstico se aisló, no se lo quiso contar a sus amigos, se encerraba mucho en su habitación, era como, le costó mucho asimilar lo que le estaba pasando. Pero bueno, siempre tuvo una infancia súper feliz, y a partir de ese momento su vida cambió. Bueno, el sarcoma es un tipo de tumor que no afecta a un órgano en concreto, sino que afecta al tejido conectivo. Es un tejido de soporte, ¿no? Como por ejemplo son los músculos, los tendones, el hueso, el cartílago. De ahí su complejidad y de ahí que haya tantos subtipos de sarcoma y la importancia de estudiar todos ellos para poder conocer qué mutaciones en el ADN están promoviendo ese tipo de tumor, para poder desarrollar terapias dirigidas para ese tipo de tumor en concreto. Bueno, la mía es la historia quizá de cómo la vida cambia no de un día para otro, sino de un segundo para otro. Estoy en un estadio 4, tengo metástasis por toda la parte del abdomen y estoy en un uso compasivo y seguramente tendré que tomar medicación de por vida. Pues eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a vomitar sangre. Y bueno, me fui al centro de salud pensando que era una úlcera o algo así. Si yo no me lo tomaba muy en serio, pues las personas que me atendieron en el centro de salud se lo tomaron aún más a la ligera que yo, pero la realidad fue que en media hora ya estaba en una ambulancia camino del hospital, ya llegué inconsciente y en estado de shock. Creo que en la sociedad hay una serie de clichés sobre el cáncer. Es como que o te curas o te mueres. Entonces hay mucha gente que no entiende que solo cuando percibe un deterioro físico importante es cuando se creen que estás enfermo. Es muy complicado a veces explicar por qué ya no trabajas, por qué tienes pelo y en un momento dado no lo tuviste y bueno, y es lo de siempre, pero tú ahora ya no estás tomando nada, ¿no? Pero tú ahora estás bien. Somos un poquito duros también con la sociedad y yo tengo que admitir que seguramente si a mí no me hubiese tocado, pues yo sería una de esas personas que harían ese tipo de comentarios desde la ignorancia y la suerte de no haberlo vivido de cerca. Quizá mi mayor problema fue gestionar todos los malos diagnósticos que tenía porque yo no entendía nada. O sea, yo tenía un bulto en la pierna,
al que no le daba importancia, que no sabía lo que era, que lo último que me podía imaginar que era un cáncer, que pensaba que era una inflamación de una picadura de mosquito, y de repente me dicen que puede ser algo malo. Al principio pues tuve varios diagnósticos, fui por varias clínicas, por ejemplo en el hospital de Quirón me decía que a lo mejor era una malformación congénita y ya sale que es un sarcoma. Después hicieron una biopsia y le pusieron apellido a aquella masa que era condrosarcoma extraesquelético misoide. Para mi desgracia, bueno, tenía algo positivo y algo negativo. Algo positivo que era lento, es decir, no me iba a morir ya, digamos, era una enfermedad agresiva, pero que en mi caso las metástasis iban lentas porque era un tumor de bajo grado, no todos los tumores son iguales. El sarcoma, que es una enfermedad rara, el condrosarcoma extraesquelético mixoide es de los ultra raros, hay más de 150 subtipos de sarcoma y el mío era de los ultra raros, 1 de cada millón. Y el problema no es la enfermedad, que siempre avanzó, es que yo tuve un cáncer y lo sigo teniendo y cada vez está más avanzado. A día de hoy no hemos conseguido estabilizarlo, ¿no? El problema no era tanto la enfermedad, sino ese periodo gris de he perdido a mi Yara de antes y por otro lado no tengo fármacos para luchar contra esta enfermedad. Aunque había ese periodo gris y había momentos en que los que yo quería estar en la cama y ya está, a mí la vida me había obligado a luchar porque no tenía tratamientos, entonces tenía que buscar médico tras médico de manera incansable, estando con inmunoterapia, con quimioterapéuticos, para poner un remedio a mi enfermedad, ¿no? Mi hijo llegó con un diagnóstico tardío. Desde pequeño pues siempre había sufrido dolores en las piernas, pero de años, de bien pequeñito. Siempre le había llevado al médico, siempre le habían dicho que era de crecimiento. Cuando era más adolescente le habían dicho que a lo mejor que era de sobrepeso. No tenía sobrepeso, pero bueno, era un chico pues porque estaba fuerte. También él comenzó a hacer fútbol, le decían después pues, que era del fútbol. Hicieron alguna radiografía, pero ahí no salía nada, por lo visto no aparecía nada. No me lo terminaba de creer, me quedé pues devastada, no sabía si estaba viviendo mi peor pesadilla, si era verdad, si era mentira. Lo que sí que sabía es que si era verdad tenía que luchar con todas mis fuerzas para que no sucediera. Y a partir de entonces pues no paré de buscar médicos, información sobre todo, porque a mí cuando me dijeron sarcoma, yo es que realmente no sabía ni lo que era un sarcoma. Si es que a mí me dijeron cáncer, un sarcoma y se me venía grande la palabra. Nos pilló en plena pandemia también, eso es uno de los contratiempos que tuvimos, que nos quedamos sin médicos. Él duró 6 meses, pero como mucho le daban 1 año de vida. Me gustaría que la palabra sarcoma, que la consideraran más los médicos, que parte desde la atención primaria, que si ellos se basan en que es un tipo de cáncer raro y que un 1% o entre 1000 es un sarcoma, digamos que la mayoría lo dejan pasar y por cada paciente que no le hacen sus pruebas, es una vida que ponen en peligro. Y yo creo que cuando alguien se queja, y es bastante insistente con ese tipo de dolencia, pues que hagan las pruebas. Todo el mundo tenemos derecho a recibir nuestras pruebas. Yo lo primero que hice fue notarme un bulto en mi muslo izquierdo y lo primero que hice fue ir al médico de cabecera y todo lo achacaban al embarazo, que como el bulto era frío y ya tenía un tamaño considerable, que como estaba frío era benigno. Entonces, a base de insistir y yo dejar de caminar, me alteré, tanto yo como mi familia, llegándose a un momento complicado con uno de los médicos. Entonces me comentó un médico que pasaba por allí, que casualmente, y doy gracias a Dios, era traumatólogo, que una chica como yo, aunque estuviera embarazada, ese bulto había que mirarlo con una resonancia magnética. Y ahí me diagnosticaron un posible liposarcoma mixoide y me derivaron a la sanidad pública, porque yo todo esto lo hacía en privado y algunos hospitales públicos, porque como nadie me hacía caso, pues iba de hospital en hospital. Ella empezó con un dolor en una pierna y hubo un mal diagnóstico en un principio porque nos dijeron que era de crecimiento. Al final, claro, cuando ya a este sarcoma le ponen nombre y el nombre es un sarcoma de Ewing, todo se te viene encima. Es como, ¿qué hago ahora? Cuando pasa el año, ella se quedó limpia y la enfermedad, ya todos respiramos, ¿no? Dijimos, bueno, ya está, ¿no? Hemos luchado, hemos conseguido.
pero esto fue muy poquito tiempo. A los 3 meses otra vez empezamos con un dolor en la pierna nuevamente y así seguimos durante 4 recaídas más. O sea, fue como curarse, todo estaba bien, nos hacíamos esperanzas y luego otra vez otro tipo de recaída. Se veía como que era la única que había con ese tipo de sarcomas de su edad. Ya necesitaba sentirse comprendida dentro de su enfermedad, ¿no? El poder hablar de igual a igual con gente. Ya fue como ella empezó a contactar a través de redes sociales con gente con sarcoma de Ewing de otros países, a través de una entrevista que le hicieron en la televisión, y allí ella empezó a contar su historia y ya empezó el movimiento a través de redes sociales. Fue como creó su famoso Girasol de Espada y Zarbe, su hashtag, y con este lo que hizo fue que, bueno, que todo el mundo a través de redes sociales fuera subiendo fotos de girasoles. El único objetivo era ese, visibilizar la enfermedad, que la gente supiera lo que era la enfermedad, porque lo que está claro es que lo que no se conoce no se investiga. Mi hermana era una niña de 23 años muy normal, que nunca había estado ingresada en un hospital, y un día, 25 de octubre de 2017, ella se quejaba de dolor en la zona de los ovarios y tal, y no le hacía mucho caso en el médico, pero ese día, el 25 de octubre, un médico le hizo una prueba y le vio algo que no le gustaba. La mandaron al hospital de Málaga y allí pues la operaron de urgencias y le quitaron un tumor de 38 centímetros que tenía alojado en el colon. 2 semanas más tarde la doctora llamó a mi madre y por teléfono le dijo que aquello era cáncer. Y bueno, lo peor no llega ahí, en aquel momento ya estaba limpia, pero cuando nos dijeron cómo se llamaba ese cáncer, que era sarcoma, pues claro, una se pone ya a buscar por internet y a investigar, y poco a poco vas sacando información a los médicos y ya te dicen que no tiene tratamiento, que no tiene cura y que es muy probable que se muera. Entonces, bueno, yo siempre digo que a mi hermana le dieron el diagnóstico y el pésame en el mismo momento, pero la sensación que se te queda pues es de que el universo te está jugando una mala pasada. O sea, ¿qué broma es esta? De que en un país civilizado como el nuestro y desarrollado no se destine el dinero que se tiene que destinar a investigación, por el cual quizá mi hermana a día de hoy sí que seguiría aquí con nosotros. En el año 2015, con 28 años, me diagnosticaron un liposarcoma misoide de células redondas. Se me hinchó la rodilla de repente, la pierna izquierda, y acudo a urgencia. No le dan importancia a ese hinchazón y me mandan para casa con reposo y analgésico. Y me hicieron las mismas pruebas, rayos X, y como no había sangre exterior, pues no se trataba de una urgencia, se negaron a una ecografía y con las mismas pues me mandan a casa. Me mandaron una resonancia, entonces pues bueno, como no tenía dolor en la pierna, solo tenía molestia, pues yo decido seguir trabajando, pero ya en diciembre pues tuve una caída. Y el cirujano de la mutua, el traumatólogo, decidió darme rehabilitación, me hizo rayos X, ecografía, y me dijo que se trataba de un hematoma encasulado. En esa rehabilitación lo que hacen es aplastar ese bultoma, y eso fue muy doloroso. Era diariamente, porque aparte de esos masajes también me ponían pues todas las máquinas posibles, habidas y por haber, en aquella sala, cosa que era y que es totalmente contraindicado con el sarcoma. Sigues adelante porque, como yo digo, el corazón sigue latiendo, pero la vida se parte. Era un tipo de sarcoma alveolar de parte blanda. Era complicado porque no me lo habían dicho en el hospital de origen, pero repitiéndome las pruebas ya también había nódulos pulmonares en el pulmón. No tenía tiempo a decidir mucho más, vaya. Entonces, claro, me explicó que había tratamiento y yo no dudé. Yo salté a ese barco y dije que sí, que yo entraba a ese ensayo clínico y cuanto antes empezáramos, pues mejor. Que sí, que el diagnóstico estaba mal, estaba muy mal, pero bueno, había tratamiento. Que en un principio, hacía meses, me dijeron que, vamos, tu carta de despido, como quien dice. Y el segundo año empezaron las operaciones, primero de la pierna, luego tuvieron que hacer una reconstrucción de cuádriceps y que se selló con 50 puntos. Obviamente yo no podía andar, me tuvieron que poner una férula de cadera a gemelo
Cuando yo llegué a la rehabilitación, el chico, no sé, yo me lo tomé como a risa porque me comentó después de 2 meses y medio sin poder yo moverme ni andar, ni la pierna que estaba totalmente recta, me dijo que no me preocupara, que eso él me ponía a andar en 2 días, que él me doblaba la pierna en 2 días, que yo estaba diagnosticado de un tipo de cáncer raro, o sea que la rehabilitación no era igual porque yo estaba tomando tratamiento diario, los efectos secundarios estaban ahí y bueno, pero para ellos daba igual porque era que la pierna había que doblarla. El médico que era de anatomía patológica que vio la biopsia y tal, desde el primer momento nos dijo que era el segundo caso que él veía en toda su vida y que era un tipo de tumor muy raro y ellos no sabían qué hacer, no sabían qué tratamiento ponerle ni nada, puesto que no es algo común. Yo empecé a darme cuenta de que los tratamientos no funcionaban, de que cuando no era una lesión era otra, cuando parecía que estaba mejor otro palo que nos daba la vida y otra vez otra lesión, siempre era algo, ¿no? Y aparte que yo veía su deterioro, que cada vez era más. Me enteré por mi padre que mi hermano no viviría más de 5 años y a pesar de eso estuvo 12. Asarga en un principio nació de testimonios. Fui a una agencia, abrí un blog y empecé simplemente a escribir y a hacer entrevistas a periodistas y a familiares que yo me encontraba por los pasillos de los distintos centros en los que iba bailando buscando un tratamiento. Y lo primero que hacía cuando me contactaba Raquel Rubio, Raquel Albert, Gloria, yo le decía, por favor, escribe tu historia. Y empezamos a publicar las historias en una web, ¿no? Primero en mi blog, luego se creó Asarga y fue todo de manera natural. Rápidamente se nos empezó a unir gente de toda España porque nacimos en pandemia, entonces pues, la comunicación que hacíamos al resto del mundo era todavía Internet y eso hizo que se propagase nuestro proyecto más rápido y vimos que ese problema de que no te derivan, de que no te dan la información, de que no en todos sitios tienes las mismas oportunidades para acceder a los tratamientos, pues que era común a toda España y bueno, y ahí se empezó a gestar el programa que yo creo que es el buque insignia de Asarga, que es gestión de casos. Entonces, desde Asarga lo que hacemos es un acompañamiento integral al paciente y a su familia. Se ofrecen segundas opiniones médicas telemáticas, que es el servicio de gestión de casos, en el que médicos expertos en sarcoma de diferentes centros CESURES de España, el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el Hospital Sant Pau también de Barcelona y la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ofrecen segundas opiniones médicas telemáticas a nuestros pacientes en el que se resuelven dudas y se aseguran las alternativas terapéuticas. Después de esta segunda opinión médica, se decide junto al paciente el siguiente paso a tomar. También apoyamos con los gastos ocasionados del desplazamiento y gestionamos recursos de alojamiento. Es muy importante que todo el mundo tenga una segunda opinión, tanto a nivel oncológico como a nivel traumatológico, como a nivel de anatomía patológica. Yo creo que la asociación como Asarga es fundamental para las personas que la están sufriendo esta enfermedad, para compartir impresiones, opiniones sobre tratamientos, dudas, miedos y a mí me hizo sentir pues eso, menos sola, digamos, menos rara. Vale, yo estoy recibiendo el apoyo psicológico del grupo de duelo de Asarga y la verdad pues que siento mucha ayuda también por esa parte del equipo, porque pues es muy duro vivir la pérdida de un hijo, yo creo que esto no se supera nunca y sentirse acompañada un poco de otras personas que han pasado por lo mismo que ha pasado uno mismo, pues es un poco de apoyo. No te consuela, pero sí que digamos pues que nos entendemos entre nosotros y yo creo que formamos como una especie de familia y todo, porque más que nada porque nos entendemos. Y por eso estoy aquí también de alguna manera, porque no quiero que nadie lo pase, porque mi hijo no querría que nadie lo pase, porque él era así y yo voy a seguir luchando por él. Otra de las actividades fundamentales que tenemos en Asarga y de hecho fue la primera que pusimos
en marcha en cuanto tuvimos fondos fue el programa de fisioterapia. Pues me buscaron una rehabilitadora oncológica aquí en Málaga y empecé con ella. Es cierto que al principio me dio un poquito de miedo porque claro, yo ya venía de una rehabilitación bastante dolorosa y penosa, entonces claro, era como que me daba miedo otra vez ponerme de nuevo a que me volvieran a tocar, a que me volvieran a hacer daño, pero vamos, que con Pepi, que era la rehabilitadora, fue totalmente lo contrario. Y es cierto que en consulta me daba una vez a la semana y ella me daba los ejercicios en la misma consulta y luego yo durante la semana yo tenía que seguir repitiendo los ejercicios. Es cierto que me vino maravillosamente bien. Yo cuando salí de la primera o la segunda consulta yo recuerdo que ya dejé la muleta porque me ayudó muchísimo a nivel del equilibrio, de fortalecer la pierna, de la seguridad y todo eso fue poco a poco. O sea, no fue como anteriormente de en 2 días yo a ti te pongo a andar, no, fue poquito a poco y todo en su camino se fue encauzando y la verdad que fue maravillosamente bien. Entonces de aquí es verdad que recomiendo que cuando te diagnosticas ya no a nivel sarcoma, en general el cáncer, que tendría que ser una rehabilitación realmente específica a nivel de oncológica, porque claro, es que muchos pacientes están, como en mi caso, están a tratamientos diarios y hay unos efectos secundarios, entonces claro, no es lo mismo. Con la Asociación de Sarga, cuando nos explicaron los proyectos que tenía, uno de ellos era escribir nuestra historia. Eran historias reales de 9 personas maravillosas que nos contaban pues, el tipo de sarcoma, lo que habían pasado y cómo lo habían vivido y sentido. Y después que peleen por la secuenciación genómica, que es algo que va, a lo que va destinado el dinero de este libro, que la secuenciación genómica es que te dicen qué mutación tienes. Por ejemplo, yo tengo 2 mutaciones, la PI3K y la IDH2, y uno de los fármacos que usaron en uso compasivo no era de sarcoma, era de mama, pero justamente era un inhibidor de la PI3K. En el futuro ya no será cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de sarcoma, sino que será, digamos que será como un fármaco a medida, con lo cual todos estos fármacos agresivos que se utiliza para todo, como la quimioterapia, que bueno, sí que tiene, obviamente tiene su efecto y muy positivo en muchos casos, pero no es específico para la mutación. En el futuro esto se acabará, o sea, en el futuro tendrás una mutación y te darán el fármaco para esa mutación, da igual que sea de páncreas, que sea sarcoma, que sea de mama, ¿no? Con lo cual tienen que pelear por esa secuenciación genómica, porque eso les van a dar opciones de tratamiento más dirigidas a su mutación. Esa secuenciación genómica en muchas ocasiones no está pagada por la Seguridad Social y muchas veces tienes que ir a estudios privados que te cuesta 3.000 euros la secuenciación. Claro, no todas las familias se lo pueden permitir, ¿no? Con lo cual tenemos que pelear todos en uno para que esto esté pagado por la Seguridad Social. Porque, bueno, primero van a ser menos costes para la Seguridad Social, porque a lo mejor si te aciertan a la primera el típico, la mutación que tienes, te dan un fármaco, no tienes que hacer una operación agresiva que luego tenga secuelas, que luego te impida caminar, ¿no? O sea, digamos que es mejor para la calidad de vida del paciente y mejor para la sanidad, porque no vas dando tantos tumbos, vas directamente a lo que es la mutación y a inhibirla, ¿no? Con lo cual, ese es el futuro de la medicina, ese es el futuro del cáncer y ese es el futuro del sarcoma. Bueno, con el libro decidimos hacer la beca de investigación Carolina Cerezo. Se van a destinar los fondos para poder hacer secuenciación genómica y yo sin la secuenciación genómica hoy no estaría aquí, es tan claro como eso. Lo de la beca Carolina Cerezo para mí fue una sorpresa increíble y además me acuerdo perfectamente la noche que me lo contó Yara. Pues eso, una noche me dijo que tenía una sorpresa para mí, que quería hablar conmigo y me dijo que se iba a poner en marcha, o que ella iba a intentar que se pusiera en marcha en Galicia la primera beca de investigación en sarcoma y que esa beca iba a llevar el nombre de mi hermana. Entonces, bueno, pues fue súper emocionante, yo lloré bastante, mi familia muy agradecida y bueno, y ya me contó que como estábamos con el libro El sarcoma día a día, porque ella comentó que le había inspirado mi libro y que yo había ayudado también con la edición del sarcoma día a día y demás, pues que todo lo recaudado por este libro pues se iría destinado para esta beca y bueno, habría más iniciativas para conseguir que esa beca fuese una realidad. Bueno, yo soy María Mayán, soy investigadora en el hospital, en A Coruña, en el CHUAC,
y dirijo un grupo de investigación en el que estamos buscando nuevas dianas terapéuticas para mejorar los tratamientos del cáncer y evitar la resistencia a las terapias dirigidas y a la inmunoterapia. En este caso, en Galicia vamos a empezar un proyecto de investigación en sarcoma, gracias al apoyo de Asarga y a la apuesta de Roche, y lo vamos a empezar no solo, sino de la mano de grandes expertos en sarcoma, como son César Serrano y Cleo Romagosa, que trabajan en el Ballet Brón, y ellos nos van a ayudar digamos, a hacer un proyecto colaborativo. No lo queremos hacer solo en Coruña, sino que nuestro objetivo es sumar al proyecto a oncólogos, patólogos y cirujanos que tratan a los pacientes con sarcoma en Galicia, para que se unan al proyecto y que juntos podamos pues identificar. El objetivo del proyecto es identificar marcas moleculares de sarcomas poco caracterizados, de sarcomas muy poco frecuentes, que están más huérfanos que otros pacientes con sarcomas más frecuentes, como por ejemplo es el sarcoma de Gis. Vamos a realizar experimentos de cultivo con células tumorales del paciente para estudiar no solo la eficacia de posibles terapias, sino también el estudio de mecanismos que eviten la resistencia al tratamiento, que la resistencia al tratamiento a día de hoy es una de las principales limitaciones en el desarrollo de terapias dirigidas a inmunoterapia en cáncer, y es digamos, una de las principales barreras en el avance del tratamiento del cáncer en general y también en sarcoma. Y agradecerle a Asarga el enorme esfuerzo que ha hecho por ponernos en contacto con distintas compañías farmacéuticas, y en este caso agradecerle a Roche la apuesta que ha hecho por empezar un proyecto de investigación así en una región pues en la que todavía no hay una masa crítica suficiente de investigación en sarcoma. Somos un país que a nivel científico pues vamos muy por detrás del resto de los países europeos, e incluso Portugal invierte más en I+D+I que España. Es decir, nosotros ahora mismo invertimos menos del 1,4% de nuestro PIB en ciencia, en investigación. Entonces tenemos que darnos cuenta que la I+D+I es la única herramienta que tenemos para curar cualquier tipo de enfermedad. No tenemos otra herramienta más que generar conocimiento, buscar nuevas dianas y desarrollar un nuevo fármaco, y la I+D+I es la base. O sea, sin I+D+I no vamos a tener fármacos para tratar enfermedades como el sarcoma. Cada grupo de investigación pone un granito de arena de una idea única que ha tenido en su laboratorio, y no sabes cuál va a ser ese granito de arena pues que va a curar el sarcoma o que va a curar el cáncer colorectal, etc. En España pues lo único que podemos hacer es comprar la tecnología y al precio que nos la vendan, y eso los políticos tienen que entenderlo. La I+D+I no solo es importante para curar a nuestros pacientes y a los pacientes del futuro, sino que también es importante a nivel económico, ¿no? Que es el lenguaje que ellos entienden, no es un accesorio, sino que es algo realmente esencial, y la sociedad tiene que empezar a reclamárselo. De lo contrario, ellos por iniciativa propia parece que no van a poner más dinero en la I+D+I. Con el proyecto de gestión de casos, nada más entrar un paciente con sarcoma ya le ponemos directamente en contacto con el médico que tiene un ensayo, con el CESUR, con el centro de referencia, porque muchas veces ni sus propios oncólogos saben que hay ensayos abiertos, porque la sanidad al estar fraccionada en 17 comunidades, digamos que cada hospital tiene sus propias cartas y sus propios ensayos, y a lo mejor un hospital de Santiago no sabe lo que está abierto en Cataluña, ¿no? Con lo cual Asarga recopila información, está todo el rato en contacto con los médicos y con los 7 CESURes, porque hay 7 CESURes en España, que son 3 en Cataluña, 2 en Madrid, 1 en Andalucía y otro en Valencia, poniéndose al día de las terapias y de los oncólogos o expertos que las llevan, y directamente manda al paciente a ese ensayo. Los centros de referencia para el tratamiento del cáncer, como por ejemplo los CESUR, como se conocen en este caso para el sarcoma, son muy importantes no solo para el tratamiento del paciente de forma adecuada, para darle un diagnóstico más certero, sino que también son importantes en el ámbito de la investigación, en este caso en caso de sarcoma, porque si se derivan los pacientes hacia un centro de referencia, pues ahí hay expertos y hay muestras biológicas que se pueden utilizar para investigación. En el norte de España somos la única región a nivel nacional que no tenemos ningún centro de referencia en sarcoma. Y lo que es más grave todavía es que los pacientes no son derivados de forma obligatoria a centros de referencia en sarcoma en otras comunidades autónomas, sino que son tratados pues en nuestros hospitales, lo cual es un problema porque al ser un conjunto de tumores tan poco frecuentes, pues el personal clínico no está tan acostumbrado a
a su manejo y por lo tanto hay una falta de conocimiento y una falta de experiencia importante que hace que estos pacientes pues sufran retrasos en el diagnóstico, lo cual en cáncer es importantísimo, un diagnóstico temprano es fundamental. Estos pacientes en sarcoma necesitan grandes especialistas en sarcoma, por eso es tan importante tener un centro de referencia en el norte de España que permita derivar a los pacientes con sarcoma a estos centros para que sean tratados dentro de comités expertos para el correcto manejo y que no haya retrasos en diagnósticos y tratamientos y que estos pacientes tengan más probabilidades de sobrevivir. Es importante que la Unión Europea quiere promover que el cáncer, todos los tipos de cáncer, se traten pues en comités expertos, en unidades expertas, en centros de referencia. Eso es el futuro en oncología. Por lo tanto, cuanto antes promovamos la generación de un centro de referencia en el norte, pues nos estaremos adelantando al tratamiento oncológico que quiere promover la Unión Europea, no solo para mejorar la calidad de vida del paciente, sino que también va a ahorrar costes al Sistema Nacional de Salud. Tanto el programa de gestión de casos como el protocolo de sarcomas, que también estamos preparando ahora, que va a intentar establecer un protocolo a través de un estudio con actores clave y con profesionales de la importancia que tiene el ser derivado a un centro CESUR, pues sinceramente yo creo que va a cambiar la vida de todos los pacientes con sarcoma. Hay una frase que escribo en el libro que es: yo no sé si voy al conflicto o el conflicto viene a mí, pero a mí la vida me hizo luchadora, es que a mí la vida no me dio a escoger. Me pudo dar a escoger cuando me fui a Oriente Medio, pero cuando me tocó el cáncer y me tocó un cáncer raro en el que no había tratamientos, ya no había elección. Directamente la vida te había convertido en luchadora. Mi propósito es seguir aquí en la lucha contra este tipo de cáncer, porque pienso que nadie tiene derecho a pasar lo que pasó mi hijo, pasé yo y sobre todo la gente que está pasando por el mismo trance ahora mismo. En los momentos duros sacaba fuerzas de cuando estaba embarazada del niño, pero yo creo que en los momentos a mí más duros han venido después. Yo ahí es cuando me derrumbé, yo ahí le tenía, como he dicho antes, mucho pánico al sarcoma, que volviera a salir, porque cada vez conocía más cosas de él y sabía que si salía otra vez era un mal pronóstico. Entonces las revisiones son difíciles, te estás todo continuamente mirando, lo que pasa es que conforme pasan los años vas como interiorizando, pero el miedo nunca se va. Es cierto que me han quedado secuelas físicas, pero no camino como antes. O sea, decir, a lo mejor tampoco necesito apoyo, tanto como muletas como silla de ruedas, que es cierto que en su momento yo iba en silla de ruedas y luego iba con muletas. Luego es cierto que a día de hoy yo sigo con tratamiento y los efectos secundarios, pues claro, siguen ahí día a día. Lo que pasa es que, claro, pues intentamos como remediar, ¿no? Que el día a día, también quiero explicar el día a día mío, ¿vale? Cuando paso todo esto, y sigo pasando a día de hoy, lo bonito, lo importante, ¿no? Es cómo te hace sentir tú, ¿no? El día a día. Lo bonito que es levantarte, agradecer el día, porque al final, simplemente con respirar, es que ya estás viviendo. Es que muchas veces decimos, ay, no sé, nos quejamos por todo, ¿no? O es diferente. Entonces, simplemente con respirar, es que tú dices, es que estoy respirando, es que ya estoy viviendo. Eso es lo importante, ¿no? Y lo bonito de la vida, ¿no? Que estamos latiendo, que seguimos aquí, que tenemos otra oportunidad, pero la tenemos y tenemos que valorarla. Yo durante la enfermedad de mi hijo, pues como no podía decir solo a nadie, no tenía con quién hablar, porque yo se lo ocultaba hasta a mi propia familia, a mis padres. No quería que nadie supiera nada porque de alguna manera ni quería que sufrieran ellos mismos, ni que mi hijo pues de alguna manera notara que algo estaba pasando mal. Entonces pues se lo oculté a todo el mundo y la única vía de escape que tenía era boli y papel, escribir. Todos mis sentimientos, ahí me descargaba, tanto cuando me encontraba mal como sacar el coraje que llevaba dentro para demostrar de que teníamos fuerza, de que tenía que seguir adelante. Y el boli y el papel pues se convirtió en mi aliado y mi descarga.
Pues Asarga me ayudaba a conocer a personas maravillosas, con vidas parecidas a las nuestras y a sentirnos un poco menos raros y menos solos, porque parece mentira, pero en la época en la que estamos, mi hermana no conoció ni una sola persona que tuviera sarcoma. Si alguien me pidiera consejos sobre este diagnóstico, que le acaban de diagnosticar un sarcoma, pues lo primero que le diría es que sí se puede combatir, que luche y que se mueva, que no se quede quieto, que no se conforme con la opinión de un solo médico, de un solo doctor, que pida más opiniones. Muy importante ser tratado en un centro SESUR, no en otro. Y muy importante también las asociaciones como Asarga, que te arropan, te aconsejan y te dan vida. Y luego también lo bonito que hizo Asarga, que es que eso me encantó, hicimos talleres emocionales para ver cómo nos sentíamos emocionalmente después de este diagnóstico tan duro, ¿no? Tan devastador. Y la verdad que la compañera que dio esos talleres, que fue Olga de los Santos, que es de Andalucía, que es un ser maravilloso, es un ser de luz, que hizo los talleres como si estuviésemos en casa. Era una vitalidad, un cariño, una humanidad increíble, te hacía que te abriera. Y mira que el diagnóstico era duro, ¿no? Y los efectos secundarios están ahí porque hay días malos, pero ella lo hizo súper fácil. Nos hizo abrirnos, soltar lo que teníamos que soltar, porque para soltar y para sanar el cuerpo hay que soltar, que muchas veces nos equivocamos o no sabemos, pero con personas sin que nos dé luz, nos transmita paz, eso es lo maravilloso. O sea, es que te hace como crecer como persona. Me sentí súper bien. Luego yo también soy mucho de que me muevo por la energía, me gustan mucho los talleres, por ejemplo, de Reiki, te hace estar bien, porque queremos estar bien sanos, ¿no? Pero también tenemos que estar sanos emocionalmente y luego también espiritualmente, y es buenísimo. Yo, por ejemplo, yo medito todas las mañanas y doy gracias a la vida, al sol, a todo. Entonces, hasta el plato que me como, que anteriormente había comidas que yo no toleraba por el tratamiento. Entonces, todo, aunque sea pequeñito, hay que valorarlo, agradecerlo, porque eso es vivir. Al final siempre decimos, queremos vivir, pero ¿para ti qué es vivir? Porque para mí vivir es levantarme. Aunque tenga un día malo, pues mira, te pintan los labios. Pero hay que seguir, la vida es eso. En el 2019 él se graduó como médico. El diagnóstico de la enfermedad le hizo darse cuenta que él quería ser médico, él tenía que hacer algo, él quería investigar lo que pasaba en su cuerpo, quería curar a otras personas y claro, él como paciente tenía esa empatía con la enfermedad, con la medicina, con todo. Y entonces él le apasionó y se sacó su carrera, a pesar de lo difícil que fue con todo lo que vivió, y fue como un sueño cumplido. Pues gracias a mi hermano y a todo lo que nos ha ocurrido, a mí la vida me ha cambiado radicalmente. De hecho, yo ya no veo la vida como la veía antes. Ahora relativizas todo mucho más, ¿no? Y a pesar del dolor, de la rabia, del enfado que tengo muchas veces con la vida, ahora vivo cosas que antes no vivía, valoro cosas que antes no valoraba. Entonces él nos ha cambiado totalmente la vida y además él siempre nos lo decía, fue el legado que nos dejó, ¿no? de vivir de verdad, de valorar, y una de las cosas que antes no valoraba y ahora sí más fuerte es la salud. O sea, yo cada día que me levanto, simplemente sin tener un dolor, sin que me duela nada, y el hecho de poder dormir, que él se tiró muchísimos meses y años sin poder descansar, dormir de verdad plácidamente, o sea, eso lo valoro muchísimo y es algo que pensamos que tenemos y no es así. Entonces hasta que un día te lo quitan, ¿no? Entonces el hecho simplemente de poder dormir una noche y el levantarte sin que te duela nada, eso es un regalo. Y yo antes no me daba cuenta de esas cosas y ahora sí. Mi hermana, aparte de ser una chica muy normal de 23 años, lo que más nos gustaba de ella o lo que más nos llamaba la atención es que se pasaba la vida bailando.
Y durante la enfermedad, pues aprendió a mirar la vida de otra manera, como decimos, con otras gafas de ver la vida. Y bueno, encontraba distintas canciones para cada estado de ánimo. Y esas canciones marcan de alguna manera los momentos que vivimos y se quedan reflejados en mi libro, El día que decidiste no morir. Y al final del libro pongo la lista que yo hice en Spotify con las canciones. Y bueno, como curiosidad, mi hermana hasta la noche antes de morir pues estuvo bailando. Fue su último baile, lo hicimos juntos y está grabado. Y me alegro muchísimo de tener ese recuerdo porque cada vez que pienso en mi hermana pues me la imagino sonriendo y bailando. Cuando te plantean lo de que tu hija tiene cáncer, el mundo se te viene abajo. Lo que les diría a los que vayan a pasar por esto, que busquen apoyo pues, en asociaciones, en familiares que han pasado por ello, en todo lo que haga falta para que ellos se sientan apoyados, que no están solos y que no pierdan la esperanza, por supuesto. Él nos dejó una canción final. Esa canción llevaba escrita 3 años. Cuando ya él estaba ya muy mal, ya en la última semana, 2 semanas en concreto antes de irse, él me habló de esa canción. Y entonces yo le pregunté, niño, ¿cómo se llama esa canción? Y él me dijo, El hombre de masa cero. Significa que no tiene masa, no tiene cuerpo, pero es luz. Como él, sin ya estar, podía seguir estando, ¿no? Nos la dejó dedicada y bueno, fue como una despedida, ¿no? Había pasado días mentalizándose, tratando de imbuirse en un estado de paz e inalterabilidad. Todo porque, irónicamente, en lo que más temía era morir con miedo. Entrar en un pánico que le hiciera sufrir más de lo estrictamente necesario. Hay diferentes maneras de morir, cada una con sus pros y contras, las cuales a veces barajamos especulando sobre cómo nos gustaría morir. A él le había tocado hacerlo lentamente, corrompiéndose hasta que su sistema se colapsara, como los grandes imperios venidos a menos. Este tipo de muerte tenía la desventaja de conllevar más sufrimiento consciente que una muerte rápida, pero también la ventaja de tener tiempo para concienciarse, pudiendo a veces uno morir en paz. Y es que no hay nada peor que el miedo a la muerte, ni tampoco nada más natural. Estamos programados para rechazar la idea del final con tanto fervor que hasta llegamos al punto de sentir dolor por ella, literalmente, ya que el dolor no es un sufrimiento gratuito, sino algo que, aun siendo sumamente desagradable, nos compensa sentir con el objetivo de que sirva de algo en la evitación del peor destino posible, según el código de la vida, la muerte. Y está bien. Somos seres hechos para temer a la muerte por encima de todo. Quizás ese sería el primer axioma de la supervivencia. Pero, ¿por qué una vez la muerte es inevitable, seguimos sufriendo? ¿Por qué no tenemos una especie de freno vital que nos ayude a paliar ese miedo ya inútil y carente de sentido? Porque la selección natural no es una inteligencia superior, ni es políglota. Solo entiende un idioma, el de la descendencia. Y a lo largo de nuestra historia, la de los vivos, la evolución nunca ha tenido oportunidad de perpetuar más los caracteres de los que se morían tranquilos que de los que morían en pánico, ya que al fin y al cabo los dos morían, sin que su estado anímico ante este pequeño contratiempo influyera en que dejaran más o menos descendencia. Entender lo anterior fue liberador. Una vez lo hizo, entendió también que la ayuda que no recibió de la evolución, al negarle un instinto de supervivencia,
se la tendría que proporcionar él mismo. De ahí que hubiera pasado horas, días enteros, chocando ideas, hasta darles formas tranquilizadoras que finalmente envolvía y guardaba con cuidado para recurrir a ellas cuando esa ansiedad salvaje e instintiva lo atacara, reclamando su territorio. Al final, empezó a desaparecer, rodeado de sus seres queridos, desorientado, recordando vagamente que esto era lo que había temido en el pasado y sin embargo ahora ya no parecía tan terrible. O él ya no era capaz de experimentar terror. Se dejó llevar por el sueño y el mundo se apagó. Y traté de cargarme de sentimientos, de descargarme de resentimientos. Con mis padres, con mi hermana, con mis perros, mi familia, mis amigos. Pero un día leí que para los botones no pasa el tiempo. Traté de convertirme en un hombre de más acero, y ahora cada vez que me abraza recuerdo que tengo cuerpo. Pues lo único que me pesa es la amenaza de perder. Me dicen, Fernando, no desperdicies tu talento, pero nunca he sabido seguir por el camino recto, porque si veo la meta a lo lejos me desconcentro. Prefiero el camino con curvas aunque sea más lento, si soy tan obsesivo con que todo esté perfecto. Y si de cada cosa que escribo dudo al respecto, es porque nunca tuve huevos a dar lo que siento crudo, ni a mostrarlo desnudo por el pudor a sus defectos. Veo dos personas diferentes al mirarme, curiosamente las dos gritan admiradme. Son la inseguridad y el ego jugando a despedazarme, como dos carroñeros tirando de un trozo de carne. David escribió esto con tan solo 4 letras. En cierto sentido un ser vivo es tan solo una historia. Tratamos de darnos a conocer porque intuimos que existimos mientras alguien nos mantenga en su memoria. De ahí mi obra, solo estoy avivando una hoguera para dejarle a los míos en mi recuerdo algo grato. Se les sobra que se acabará apagando cuando muera, pero al menos confío en que le estará calor un rato. Yo que trataba de tener agallas y ser fuerte, poniéndole trabas y murallas a la muerte. Entendí que el tiempo te destruye siempre, es la única batalla que pierdes incluso si huye el oponente. Así que antes de que se escape el tiempo, nosotros huimos, porque desde que nacimos nos hicimos delincuentes al violar la ley que precondena todo ser viviente. Todo sistema tiende a un desorden creciente. Y traté de cargarme de sentimientos, de descargarme de resentimientos. Con mis padres, con mi hermana, con mis perros, mi familia, mis amigos. Pero un día leí que para los botones no pasa el tiempo. Traté de convertirme en un hombre de más acero, y ahora cada vez que me abraza recuerdo que tengo cuerpo. Pues lo único que me pesa es la amenaza